Muy bien, buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a dar la clase de sustancias y de mezcla, ¿verdad? Para tener en cuenta las sustancias simples son aquellos que están formados por el mismo átomo. Por ejemplo, nos va a costar mucho encontrar en forma normal entre nuestras casas las sustancias simples, porque las sustancias simples son elementos químicos, como el oro, la plata, el hierro, el aluminio, el oxígeno que no podemos ver porque es un gas. Entonces, las sustancias simples son aquellas que están formadas, como dije ya, por átomos de un mismo elemento químico. Y después tenemos a las mezclas. Las mezclas sí ya podemos encontrar en nuestras casas. Yo por eso acá les tengo algunas cositas que les voy a ir mostrando. Las mezclas son, o es mejor dicho, es la unión o la asociación entre dos o más sustancias, ¿ok? Y estas mezclas pueden ser de dos tipos. Pueden ser una mezcla homogénea o una heterogénea. Homogénea, como su nombre lo dice, homo indica uno. Entonces significa que solamente se va a poder observar una sola cosa por más de que estén mezcladas varias cosas dentro de la misma. Por ejemplo, tengo acá mi vasito con agua. Mi vasito, perdón. Ahora sí le voy a cargar el agua. Uy, ahí está. Cargo el agua. Y voy a preparar con, por ejemplo, acá tenemos vinagre que se le pone a las ensaladas. Pongo el agua, pongo el vinagre. Y ustedes observan que hay algo más aparte del agua. Algunas partículas pequeñitas puede ser. Pero a simple vista, mirando de esta manera, no puedo yo diferenciar el agua del vinagre. Ahora si vengo y a mi agua y a mi vinagre le agrego, por ejemplo, un poquito de azúcar y doy la vuelta. Ahí, si dando la vuelta más, se observan ya partículas del azúcar con el agua, ¿verdad? Entonces, esto ya no es una mezcla homogénea, porque homogénea era solamente cuando yo podía observar, o mejor dicho, no podía observar que había más de un compuesto o sustancia dentro del mismo. En este caso, si yo miro bien, en el fondo se observan las partículas de azúcar, ¿verdad? Y entonces, cuando ya observamos algo más, cuando ya no es más la misma imagen, entonces me indica que ya es una mezcla heterogénea. Entonces, una mezcla heterogénea es cuando yo observo dos o más cosas dentro, en este caso, de mi agua, que en este caso es mi agua, y el azúcar, lo que yo puedo ver. Yo no puedo ver el vinagre porque el vinagre es líquido también como el agua, entonces no observo. Ahora si yo vengo y le agrego, por ejemplo, maíz y hago esto, entonces voy a observar también partículas de maíz y voy a observar también que hay agua. Entonces esto, o a esto mejor yo le llamo ya una mezcla heterogénea. ¿Está bien? Muy bien, ahora que ya vimos que existen sustancias, que existen mezclas y que dentro de las mezclas existen dos tipos que son la homogénea y la heterogénea, vamos a ver también que hay formas de separar cuando se unen, tanto las mezclas homogéneas como las heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas tenemos la desecación, que es un método de separación, la cristalización y la destilación. Muy bien, por ejemplo, para el tema de la cristalización, dice que es para separar líquidos de sólidos. En este caso, acá yo tengo un poquitito de agua, que es mi parte líquida, y lo sólido va a ser la sal común que tenemos en casa. Le pongo entonces la cantidad de sal y yo quiero que esto se separe. Yo quiero tener otra vez aparte mi sal y en lo posible
que el agua desaparezca para dejarle solo a la sal. Entonces, para que se cristalice esto, yo le aplico calor y luego vamos a ver más adelante qué pasa con el agua y con la sal. Luego de un tiempo de estar en el fuego, vemos que el agua ya se fue evaporando. ¿Vieron las partes blanquitas que se va quedando por el borde de nuestra fuente? Bueno, esa parte blanquita es la sal que se está separando del agua. ¿Por qué? Porque el agua se está evaporando y la sal se vuelve a cristalizar, o sea, se vuelve a quedar de manera sólida. Muy bien, y así es como luego de poner al fuego nuestra sal con agua, otra vez, ahí se puede observar que se volvió a quedar la sal solita, ya sin agua. Entonces a este proceso nosotros le llamamos el proceso de cristalización. Ahí se observa la sal todavía y hay un poquitito de agua, pero es porque no calenté nomás todo, ¿ok? Entonces este proceso se llama cristalización. Muy bien, ya vimos entonces los métodos de separación de mezclas homogéneas, solamente una, ¿verdad? Vimos como ejemplo, pero hay más. Hay 3 en este caso que nosotros vamos a ver. Y después también tenemos las mezclas heterogéneas. Tenemos la filtración, la decantación y la flotación, que son más fáciles de experimentar. Por ejemplo, para la filtración dice que es un proceso que se utiliza para separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, aquí yo tengo mi maíz y tengo mi agua con vinagre. Mi parte líquida vendría a ser mi agua con vinagre y mi parte sólida es mi maíz. Entonces, para la filtración, yo puedo utilizar una tela, por ejemplo. Pongo acá mi tela. Acá. Y separo. Ahí de esta manera. Levanto mi telita. Y en este caso me va a quedar por separado mi agua de mi maíz. Muy bien, otro método de separación que tenemos es la decantación. Y la decantación sirve, dice, para separar líquidos de un sólido, dependiendo de la densidad que tenga cada uno. Nosotros habíamos hablado en la parte de materia, las propiedades, hablábamos de la densidad, ¿verdad? Dijimos que densidad se le decía algo que es más pesado que el otro. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos? Bueno, en este caso tenemos otra vez nuestra agüita. Le voy a agregar otra vez maíz. Voy a esperar un poquitito y veo que el maíz quedó en la parte de abajo. Acá se ve mejor. Esto me indica entonces que hubo una decantación. Decantación es cuando uno de los dos, en este caso una de las dos sustancias, queda abajo y la otra queda arriba, que es el agua en este caso. Y aquí entonces se puede observar que hay dos fases. Tenemos la fase donde está el maíz y la fase donde está el agua. Entonces por eso nosotros decimos que es una mezcla heterogénea. Y la forma de separar es dejar que el otro baje o decante y después ya podemos separar el agua del maíz. Ahí está, de esta manera. Entonces tenemos separado el maíz y tenemos por otra parte el agua. Y ahora tenemos la última forma de separación de mezclas heterogéneas. Otra vez el agua, en este caso. Y por flotación le ponemos talco. Entonces el talco va a flotar. Va a haber unas partículas que van a ir cayendo también. Pero en la mayor cantidad el talco queda en el borde. Y luego con el tiempo, cuando esto otra vez decante completamente o se baje todo, va a quedar o volver a subir después de un ratito. Hay que esperar nomás y va a subir otra vez el bloque de talco que le pusimos recién a nuestra agua. Y por último tenemos la parte de las disoluciones. Dice que una disolución es también una mezcla homogénea, ¿verdad? En el que existen dos o más sustancias que se unen y en toda la disolución existe una parte que se va a llamar disolvente, que en este caso el disolvente universal es el agua, el que disuelve todo.
y una parte sólida que va a ser el soluto. En este caso nuestro soluto va a ser nuestro azúcar. Dice que hay 4 tipos de disoluciones. Está la disolución diluida, la disolución concentrada, la saturada y la sobresaturada. Dice que la diluida es aquella en la que la cantidad de soluto es pequeña comparada con el disolvente. Por ejemplo, si yo agarro esta cantidad de azúcar, que es mi soluto, y le agrego a mi disolvente, que es el agua, doy la vueltita, mezclo bien y luego de un rato los cristales de azúcar van a ir desapareciendo. A ver, ahí un poquitito más. Ya va prácticamente, no se va a notar y ya está desapareciendo porque estoy mezclando, ¿verdad? En este caso es una mezcla homogénea porque no se ve prácticamente la diferencia entre una y otra sustancia. Tenemos la siguiente clase de disolución, que es la disolución concentrada, donde dice que es cuando el soluto está presente en la misma cantidad que el disolvente. Entonces agregamos más de soluto, llevamos, damos la vuelta y vemos que ya va, por más de que yo dé la vuelta, ya va quedando ya más partículas de azúcar dentro de mi agua. Después tenemos la saturada. La disolución saturada dice que es aquella en la que coincide la cantidad de soluto con la cantidad de solubilidad. Entonces significa que vamos a agregar más azúcar, más cantidad de azúcar. Volvemos a dar la vuelta y observamos ya que hay mayor cantidad de azúcar dentro de nuestro vasito con agua. Entonces a esta solución, cuando vemos así, se le llama solución saturada. Pero a esta solución saturada, por ejemplo, si yo le agrego, le voy y caliento esta agua, dice que puede ser que desaparezca todo el azúcar que va quedando todavía ahí abajo que se está viendo, ¿verdad? Y por último tenemos la disolución sobresaturada. Dice que es aquella que contiene más soluto, o sea, tiene más cantidad de azúcar, en este caso con nuestro soluto, que la cantidad de disolución. Entonces le pongo una cuchara entera, doy la vuelta, sigo dando la vuelta. Puedo agregar más cantidad inclusive de azúcar porque dice que tiene que haber más cantidad de soluto que de la disolución. Entonces voy dando la vuelta. En este punto, ni por más que yo dé la vuelta, ni por más que yo le aplique calor, ya no se va a disolver el soluto, que en este caso es el azúcar, porque ya hay mayor cantidad que nuestro, en este caso, que nuestro disolvente. Entonces yo doy dando la vuelta y sigue habiendo partículas de azúcar. Ahí se nota. ¿Ok? Entonces de esta manera terminamos la parte explicativa de lo que son las mezclas y sustancias. Más adelante les voy a estar entregando una hoja de lección donde ya están las indicaciones dadas.